Tonelli es politólogo, dirigió la carrera de Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires, analista. ¿Qué tal, Luis? Gracias por venir. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bueno, semanas calientes Muy. en América Latina. Tema Dilma, empecemos con Dilma Rousseff. ¿Golpe o proceso institucional? Mira, hay que diferenciar entre el discurso político, que obviamente es un discurso donde los conceptos son palabras de barricada. Entonces, decir golpe institucional, en términos técnicos, es una contradicción, es como decir el fuego frío. ¿O se cumplió el procedimiento constitucional para la destitución O es un hubo golpe. un golpe? Ahora, obviamente en el discurso político, los partidarios de Dilma dicen esto fue un golpe institucional. ¿Y por qué dicen esto? Porque obviamente es una situación traumática. En los presidencialismos, y vos lo sabes bien, María, lo que sucede es que los presidentes tienen mandato fijo. No es como en el parlamentarismo, que hay un voto de censura y entonces cae el primer ministro. Dice que, o sea, Cameron tuvo que renunciar porque había quedado con el Brexit. Es una situación traumática para el partido, en todo caso, Tory, no para Gran Bretaña. Acá tiene que renunciar una presidenta porque, digamos, se le ha hecho un juicio político. Entonces, es una situación traumática. Pero no es ni un golpe, ni tampoco es una situación normal donde, bueno, resulta que la votaron y la votación salió mal y tiene que irse a su casa. Está en el medio. Está en el medio. A ver, miremos un video, te invito a compartirlo, que resume un poco los acontecimientos en Brasil que llevaron a Temer, el vicepresidente de Dilma Rousseff, finalmente a la presidencia. Está en viaje a China, donde se va a encontrar con Mauricio Macri. Foi um número recorde que se entrou de pedidos de impeachment em toda a história do país. Não existe nenhum ato ilícito praticado por mí. Pues es el argumento central de ella, que ella no cometió un delito, que el delito de responsabilidad fiscal que le alegan no es un delito, ¿no? Sí, María, pero este es un juicio político. Y en el juicio político resulta que al final del día lo que importa es cuántas manos juntás a tu favor o en contra. Recordá que un presidente estadounidense estuvo a punto de ser destituido por haber tenido sexo en el Salón Oval. Entonces, esto es un juicio político. A ver, ahí está Dilma. Federal. Condenaram uma inocente e consumaram golpe parlamentar. A Rede Nacional de Rádio e Televisão. Ahora viene el discurso de hoy de Temer. Fíjate. Da República, Michel Temer. Boa noite a todos. Assumo a presidência do Brasil após decisão democrática e transparente do Congresso Nacional. O momento é de esperança e de retomada da confiança no Brasil. A incerteza chegou ao fim. É hora de unir o país. Haverá contra eles a mais determinada oposição que um governo golpista pode sofrer. Hay que ver el proceso que se abre ahora, ¿no? Esas protestas ya están con el Fora Temer. Estas son imágenes de São Paulo, la ciudad industrial más pujante de Brasil. Pero en general hay relativa resignación, ¿no? No sé qué va a pasar de aquí en más. Mira, María, antes los presidencialismos, cuando habían este tipo de crisis, o sea, caída absoluta de popularidad y una crisis económica galopante, generaban golpes de Estado de verdad. Estos son salidas institucionales que de alguna manera están parlamentarizando los presidencialismos. Pero esto no deja de ser traumático, porque no deja de ser un juicio pero vos político. estás reconociendo que el origen es una crisis económica, No, desde ya, pero ya. no es Desde ya. el delito de haber dibujado los números fiscales que le No, imputan. lo que pasa es que el partido PMDB lo que está tratando también es de salvarse para las próximas elecciones y ellos también están acusados de corrupción. Entonces están buscando que lo de Dilma sea el chivo expiatorio, que se lleve todo el agua sucia y recomponer el sistema. Porque lo que ha sucedido, pensándolo en términos estructurales, o sea, no es casualidad que pase lo que pasa en Venezuela, que en la Argentina el oficialismo haya perdido, ¿viste? Que las FARC arreglen con Colombia, en Colombia el proceso de paz. ¿Qué sucede? Bueno, se ha acabado la época, digamos, de oro de lo que puede ser el auge económico de América Latina. Esto estaba ligado a las commodities. Las commodities cayeron y al no tener dinero en el bolsillo, los gobiernos no pueden hacer políticas de centro-izquierda como las vinieron haciendo. O sea, vos decís que termina con esto, digamos, los Chávez, ahora Maduro en Venezuela, hay que ver qué pasa con Correa, O sea, Evo Chávez Morales sin en Bolivia. el dólar a 100, Sí. perdón, el precio del petróleo a 100 el barril,
no hubiera sido Chávez. Ahora es una situación donde esta salida que vos decís que Brasil encontró más o menos traumáticamente, en Venezuela puede ir al lado de la violencia. Hoy dice la oposición que juntó 1 millón de personas en Caracas. La oposición junta gente y del lado de Maduro está el ejército, sigue estando el ejército. Así que vos fíjate que aunque uno pensara una solución a la brasilera, es el ejército el que tiene que actuar, porque es el garante. Entonces, lo de Venezuela es realmente una situación muy, pero muy peligrosa. Digamos, ¿por qué es peligrosa? Es peligrosa porque puede, digamos, traer violencia y puede haber muertes ahí. Entonces, es una situación de polarización absoluta en un país que dependía tanto del petróleo que casi el 90% de las cuestiones que consume son importadas, bancadas por el petróleo. Sí, no hay alimento. No hay... Ahora, ¿cómo queda el Mercosur? Macri se apuró a reconocer a Temer rápidamente y lo vivieron incluso como una buena noticia, pues les parece que esto abre las puertas de una recuperación económica brasilera. Bueno, la Argentina depende de Brasil. Brasil estaba estancada con una política que de alguna manera Dilma buscó de radicalizar el populismo, se acabó las commodities y tiene que también pedir plata afuera. ¿Viste? Cuando se acaban los dólares que vienen por la soja, hay que ir a Washington a pedir dólares. Lo está haciendo la Argentina, 30.000 millones de dólares pide este año. Brasil lo va a tener que hacer. Ahora, si no levanta la economía brasilera, no levanta tampoco la economía argentina. Y en este punto, una salida institucionalizada de Brasil es lo mejor que le puede pasar a la Argentina. Ahora, también le criticaron que reconoció a Temer cuando fue presidente provisorio antes que Barack Obama, incluso antes que Estados Unidos. Macri ahí tomó una decisión bastante clara. Sí, pero claramente la Argentina hoy está dependiendo realmente de que lo apoye los organismos internacionales, que lo apoyen los centros financieros, porque la Argentina dejó de recibir esa cantidad de dólares que recibió dentro de una década. Digamos, discúlpame que sea así de duro, pero es una cuestión estructural. ¿Qué va a pasar en el Mercosur? ¿Le tenían que dar la presidencia a Venezuela? Uruguay ahí tenés otro ejemplo. No te doy la presidencia en estas condiciones. En estas condiciones, Venezuela, digamos, lo que se sitúa a contramano de a dónde va América Latina. Bueno, y Venezuela, Bolivia y Ecuador, que no están reconociendo el nuevo gobierno de Brasil. Totalmente, que son también países que la están pasando mal, digamos. ¿Por qué? Porque cambiaron los vientos, y cuando cambian los vientos... Se lleva todo. Se llevan, digamos, lo que era una oleada, ahora viene una contraoleada, y esta contraoleada, la que estamos viendo, es como en los 90 sucedió, después que entraron los países en los 80, la crisis de la deuda, y tuvieran que privatizar y viniera la onda, digamos, de centro-derecha. Muchas veces no es una cuestión de decisión ideológica, es una cuestión de las necesidades económicas que tiene cada país. Menem asumió en el 89, pero si hubiera asumido, digamos, antes, quizás no habría sido neoliberal. Menem. Bueno, pero ahora esa es la teoría kirchnerista. Volvemos a los 90, volvemos a los liberalismos, los alineamientos automáticos con Estados Unidos. La teoría kirchnerista es una teoría de voluntad y de ideologismo del presidente Macri. Yo estoy diciendo otra cosa. Es una situación estructural donde Scioli también iba a tener que pedir plata, porque si no, los dólares, ¿de dónde salen? Antes venían de la soja, ¿no? Se agotaron esos dólares. Y entonces, más ahora, el déficit tenés que hacer una devaluación tremenda, María, y no se la banca la gente. Entonces, digo, después están obviamente los tics ideológicos de uno u otro gobierno, pero digo, básicamente, tanto Scioli como Macri tendrían que haber pedido deuda. Sí, bueno, pero Macri se siente mejor con Santos en Colombia, no, por supuesto, tiene mucho más afinidad. Pero por supuesto, desde ya, bueno, y por algo viene esta onda. ¿Y el Mercosur? ¿Qué va a pasar con el Mercosur? Eso, digamos, es una apuesta... A ver, el Mercosur obviamente no va a ser un apéndice del UNASUR, digamos, sino que va a estar comandado por un Brasil populista, sino que Brasil en este momento está virando hacia lo que puede llegar a ser los centros financieros y Washington. Cosa que ya había empezado con Dilma antes de que la destituyeran, sí, digamos, ¿no? Ella había cambiado radicalmente la agenda. Por supuesto, pero sin embargo el bajón económico la mató. Sí. O sea, vos viste lo que es en América Latina. Somos republicanos en la crisis, María. No nos acordamos de la corrupción mientras todo va bien. Cuando todo empieza a andar mal, lo que sucede es que nuestro principal órgano sensible del cuerpo, que es la billetera, empieza a decir, nos falta a nosotros, se lo está robando alguien. Y entonces la corrupción empezó a ser un tema. No era un tema, no lo fue en Brasil, no lo fue en Argentina. Vos decís que aunque es una excusa el hecho de que le atribuyen el déficit, digamos, una maniobra de haber dibujado los números, pero vos decís que el sistema brasilero encontró su salida para sacarse encima a Dilma. Por supuesto, que es traumática. Es traumática porque en los presidencialismos los presidentes no deben ser bajados por juicio político.
Pero sin No, embargo, salvo que seas color de Mellor y te prueben pero es hecho de un rasgo, corrupción sí, como pero pasó. es un rasgo. Si Collor de Mello hubiese tenido Que los la votos... votó en contra de Dilma, era como el Claro, colmo. pero Decir, sí, bueno, pero fíjate, si Collor de Mello hubiera tenido los votos, no pasaba nada. Lo que te digo que el juicio político es un juicio donde los partidos políticos juegan a sobrevivir. Y Dilma tenía una coalición con el PMDB era más fuerte en los estados, ergo dominaba el Senado, y cuando se habilitó en diputados el juicio a Dilma ya estaba destituida. Bueno, Luis Tonelli, gracias por haber venido. Un placer. Bueno, y nosotros nos reencontramos como siempre el próximo jueves aquí en Canal 26 y un hecho, una derivación de esta crisis regional de la cual hablábamos con Luis Tonelli, tiene que ver con el fútbol. Esta noche acaba de ganar Argentina la eliminatoria, el partido de eliminatoria contra Uruguay. ¿Qué le toca la próxima semana? Venezuela, en las condiciones en las cuales se está desarrollando la política y la tensión que hay en este momento en Venezuela, están llevando a la AFA a revisar si realmente el seleccionado argentino puede o no jugar ese partido. Así que vamos a ver si finalmente lo que está pasando ahora con el gobierno de Maduro, una enorme manifestación, la oposición dijo que había reunido 1 millón de personas, es difícil porque la cobertura independiente se complica, los periodistas no están pudiendo trabajar con libertad tampoco, pero vamos a ver si esto termina finalmente afectando también la próxima fecha eliminatoria. Nos reencontramos el jueves que viene aquí en 50 minutos. Buenas noches.